Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, oh Dios mío, tenemos un bombazo de noticia que compartirles. Prepárense porque esto va a sacudir el mundo de las telenovelas turcas y, bueno, quizás el mundo en general. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, la especulación y todo lo demás, me gustaría pedirles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas, además de contenido exclusivo que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que no se lo pierdan y denle clic a ese botón de suscribirse. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, pongámonos serios. Seguramente han visto la noticia que ha estado circulando por internet y redes sociales como pólvora. Esa noticia que nos hace preguntarnos si estamos soñando, si es real, o si simplemente es un elaborado rumor. Y sí, estamos hablando de la posible, y enfatizo posible, reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que estos dos actores turcos con un talento indiscutible y una química en pantalla que traspasa la televisión, se convirtieron en un fenómeno global gracias a la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Madrugador. Su interpretación de Can Divit y Sanemide nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y suspirar. La historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una joven soñadora cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y por supuesto, todos quedamos obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y durante un tiempo pareció que así era. Los rumores sobre un romance entre Can y Demet fuera del set eran constantes. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la ilusión de que la magia de Erkencikus se había extendido a la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la verdad es difícil de discernir. Desafortunadamente la relación, o la supuesta relación, no duró. Sin entrar en detalles, digamos que las cosas se enfriaron y cada uno tomó su propio camino. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y Hungría, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con otras telenovelas y películas. Desde entonces, tanto Can como Demet han estado en el centro de la atención mediática por sus vidas amorosas. Can tuvo un compromiso muy publicitado con la presentadora italiana Diletta Leotta, que terminó de manera abrupta y bastante escandalosa. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, pero lamentablemente su matrimonio duró apenas unos meses. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué estamos hablando de Can y Demet de nuevo? Bueno, la razón es que han surgido una serie de informes y rumores que sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sé que es una noticia impactante y probablemente estén pensando, ¿de dónde sale esto? ¿Hay alguna evidencia real? Pues bien, la verdad es que la información es un poco difusa, pero hay algunos indicios que han alimentado las especulaciones. En primer lugar, se han detectado interacciones sutiles en redes sociales. Likes, comentarios e incluso seguimientos nuevos en Instagram que no han pasado desapercibidos para los fans más observadores. Sé que suena a poca cosa, pero en el mundo de las celebridades, cada gesto cuenta, y un simple like puede ser interpretado como una declaración de intenciones. Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos analizado hasta la saciedad un me gusta en Instagram para intentar descifrar los sentimientos ocultos de alguien? En el caso de Can y Demet, esta práctica se eleva a la enésima potencia. Cada interacción, por mínima que sea, es diseccionada, ampliada y analizada por miles de fans en todo el mundo. Incluso han surgido cuentas dedicadas exclusivamente a rastrear cada uno de sus movimientos online, una prueba del fervor que despierta esta posible reconciliación. En segundo lugar, y esto es un poco más jugoso, han aparecido fotos de Can y Demet en los mismos lugares al mismo tiempo. No fotos juntos, ojo, pero sí fotos tomadas en el mismo restaurante en la misma ciudad, incluso en el mismo evento. Coincidencias, podrían decir algunos. Pero cuando se trata de dos personas con un pasado tan intenso y una base de fans tan apasionada, las coincidencias se convierten en sospechas. Y no son simples coincidencias, sino coincidencias estratégicas, como las han bautizado algunos medios. Por ejemplo, ambos fueron vistos en un exclusivo restaurante en Estambul, conocido por su ambiente romántico y discreto.
Si bien no hay fotos que los muestren juntos dentro del restaurante, varios comensales afirmaron haberlos visto cenando a poca distancia el uno del otro. ¿Casualidad? Quizás. ¿Una cita discreta? La imaginación de los fans vuela. Y por último, pero no menos importante, están las fuentes cercanas a los actores. Varias publicaciones de farándula turcas han afirmado haber hablado con personas del entorno de Can y Demet, y estas fuentes sugieren que ambos están en contacto, que se han estado viendo discretamente y que están explorando la posibilidad de retomar su relación. Estas fuentes, por supuesto, permanecen en el anonimato, alimentando aún más el misterio y la especulación. Sin embargo, la recurrencia de estas declaraciones en diferentes medios de comunicación da cierta credibilidad a los rumores. Algunos incluso afirman que han estado trabajando en un proyecto juntos, aunque no se han revelado detalles. ¿Podría ser esta la excusa perfecta para pasar tiempo juntos sin levantar sospechas? Ahora bien, es importante ser cautelosos. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Can o Demet. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones e indicios. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. La falta de confirmación oficial es, de hecho, lo que mantiene viva la llama de la esperanza. Si hubieran negado rotundamente los rumores, la historia habría terminado. Pero el silencio, la ambigüedad, las coincidencias, todo esto alimenta la fantasía de una reconciliación. Claro, podrían ser amigos. Podrían estar colaborando en un nuevo proyecto. Podrían estar simplemente coincidiendo en los mismos lugares por casualidad. Pero, ¿caso no es más emocionante pensar en la posibilidad de una reconciliación? Y no solo emocionante para los fans, sino también para la industria del entretenimiento. Un reencuentro de Can y Demet sería un evento mediático de proporciones épicas, capaz de generar millones de dólares en publicidad y patrocinios. La idea de que Can y Demet vuelvan a estar juntos ha desatado una ola de entusiasmo entre los fans de Erkencikus. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de esperanza y de peticiones para que ambos hagan oficial su relación. El hashtag #CanDemetVolve ya es tendencia mundial, y la gente está creando fanfics, vídeos y montajes para celebrar la posible noticia. La histeria colectiva es palpable. Los fans organizan maratones de Erkencikus, analizan cada escena en busca de señales ocultas y crean teorías sobre el futuro de la pareja. El poder de las redes sociales es innegable en este fenómeno, convirtiendo a los fans en detectives y portavoces de la esperanza. Y entiendo por qué hay tanta emoción. Can y Demet tienen algo especial. No solo son actores talentosos y atractivos, sino que también tienen una química innegable. Su conexión en pantalla es magnética, y la gente quiere creer que esa magia puede existir también en la vida real. Esa química, esa conexión, es lo que los catapultó a la fama mundial. No es solo talento, sino una sinergia única que los convierte en una pareja explosiva en pantalla. Y es esa misma sinergia la que alimenta la esperanza de un romance real. Además, la historia de Can y Demet tiene un componente de cuento de hadas. Dos jóvenes que se conocen en el set de una telenovela, se enamoran y viven felices para siempre. Es un sueño que muchos compartimos, y la idea de que ese sueño pueda hacerse realidad con Can y Demet es irresistible. En un mundo cínico y desilusionado, la historia de Can y Demet representa un escape, una fantasía romántica que nos permite creer en el amor verdadero y el final feliz. Pero, insisto, hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas, especialmente cuando se trata de celebridades. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto puede hacer mella en una relación. La fama, la fortuna y el escrutinio público son factores que complican cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos personas tan expuestas como Can y Demet. Además, Can y Demet han cambiado mucho desde que trabajaron juntos en Erkencikus. Han madurado, han vivido experiencias diferentes, y han tenido otras relaciones. No son las mismas personas que eran entonces. El tiempo, la experiencia y las relaciones pasadas inevitablemente transforman a las personas. Can y Demet han crecido tanto personal como profesionalmente desde Erkencikus, y es crucial tener esto en cuenta al analizar la posibilidad de una reconciliación. Por lo tanto, incluso si deciden intentarlo de nuevo, no hay garantía de que funcione. Pero, ¿no vale la pena correr el riesgo? ¿No vale la pena dar una segunda oportunidad al amor?
Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Están dispuestos a dejar atrás el pasado, a superar los obstáculos y a luchar por una segunda oportunidad? Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para Khan y Demet. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, y podemos seguir apoyando a estos dos talentosos actores. Y no solo apoyándolos, sino también observándolos con lupa. Cada movimiento, cada gesto, cada declaración será analizada y debatida por los fans y los medios de comunicación. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que se complementan muy bien y que tienen una conexión muy especial. Pero al final, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o separados, espero que encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que hagan. La felicidad es lo primordial, independientemente de si la encuentran juntos o por separado. Lo importante es que ambos estén en paz consigo mismos y que persigan sus sueños con pasión. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Este es un debate abierto y apasionado, y me encantaría conocer sus puntos de vista. ¿Son optimistas o escépticos? ¿Creen que el amor puede superar todas las adversidades? En resumen, hemos hablado hoy sobre el revuelo causado por los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la exitosa serie Erkencikus. Analizamos las pistas que han alimentado las especulaciones, desde interacciones en redes sociales hasta coincidencias en eventos, y la reacción apasionada de los fans. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de una segunda oportunidad para esta pareja icónica sigue viva. Y más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que Khan y Demet sean felices y que continúen persiguiendo sus sueños. Su talento y su carisma son innegables, y su futuro en el mundo del entretenimiento es brillante, ya sea juntos o por separado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido un poco con este chisme jugoso. No olviden que todo esto son solo rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Y recuerden, al final del día, son seres humanos con vidas privadas, y merecen respeto y privacidad. Y ahora, me gustaría preguntarles qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse otra oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. ¿Son Team Khan Demet o prefieren que sigan sus propios caminos? Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Ciao. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, chismosos.